Un cordial saludo, apreciados aprendices. Mi nombre es Jason Spitia. Soy el instructor que está acompañando el proceso de formación en relación al curso de Fundamentos en Diseño y Elaboración de Bases de Datos utilizando Microsoft Access. El día de hoy vamos a revisar las actividades correspondientes a las semanas 1 y 2, en donde vamos a tener dos actividades específicas a desarrollar. La primera es resolver un cuestionario que está diseñado para la semana 1 y la segunda es realizar el taller práctico de construir tablas y bases de datos utilizando Access. Esta primera actividad, o bueno, las dos actividades dependen del uso de este simulador, en donde vamos a aprender a utilizar Microsoft Access desde cero. Entonces es un simulador que es el material de estudio que nos facilitan para poder aprender desde cero a utilizar la herramienta. Miremos un momento el cronograma. Si está un poco lento es porque estoy en un horario de mucho tráfico. Bueno, recordar que nosotros estamos en el resultado de aprendizaje de aprender a diseñar el modelo de datos utilizando herramienta de creación de bases de datos según estándares y mejores prácticas para el diseño de las bases. Aquí es donde nos aparecen las dos actividades que hay que desarrollar en las dos primeras semanas, que es tanto como el cuestionario como el taller práctico. Aquí pues están los horarios, dependiendo de las fichas, instructores y horarios a los que ustedes pertenezcan. Yo aquí pues tengo con un grupo que está a mi cargo, pero pues esto aplica para todos los grupos. Entonces, si nosotros vamos a revisar lo que hay que hacer en la semana 1 de 2, lo primero que debemos revisar es la guía de aprendizaje. ¿Listos? Porque la guía de aprendizaje es el documento que nos especifica cuáles son las actividades que hay que desarrollar y qué es lo que hay que desarrollar en esas actividades. ¿Listos? Aquí ustedes lo pueden descargar. Lo descargan, es un PDF. Inicialmente el documento pues tiene la identificación, cómo se llama el programa, los resultados de aprendizaje, la guía, una presentación, en fin, aquí es donde se especifica la distribución de actividades. Fíjense que aquí para la semana 1 y semana 2 tenemos estas dos actividades, el cuestionario y el taller práctico. Y para las semanas 3 y 4 tenemos tres actividades que serán la participación en el foro, la resolución del cuestionario de conceptos y herramientas, y el segundo taller práctico que ya es construir la base de datos y los formularios utilizando Access. Aquí pues nos van a decir cuáles son las dos primeras actividades, 24 horas, los materiales a consultar es utilizar el simulador de Access básico, ya lo vamos a ver. Aquí nos dice un poco de qué trata el cuestionario y aquí nos dice el taller práctico, que es construir unas tablas, unas bases de datos, que es para un gabinete de abogados. Entonces ellos manejan ahí unos folios, unos datos, tenemos que construir las tablas en Access y hacer las relaciones entre ellas, teniendo en cuenta las condiciones que nos dan acá. Crear las tablas, crear un campo para los atributos, asegurar que cada tabla tenga un campo clave y crear las tablas para poder realizar las entidades y la relación entre entidades. Luego aquí ya nos van a explicar las actividades de las semanas 3 y 4 que lo veremos en un posterior video. Bueno, entonces, para que tengamos muy en cuenta, nosotros después de revisar la guía de aprendizaje, lo que vamos a hacer es mirar el simulador, que es este de acá, simulador del componente formativo. Este simulador nos gasta siempre un tiempo para estudiar, pero como es interactivo, pues no es aburrido, es muy interesante. Una vez nosotros ya aprendemos y utilizamos en el simulador, pues nos va a enseñar a utilizar Access desde cero. Con eso ya nos va a quedar fácil tanto resolver el cuestionario como desarrollar el taller práctico, porque ya tendremos el conocimiento adquirido para hacerlo. En este video yo voy a explicar las dos actividades, les vamos al simulador, pero este taller práctico lo voy a hacer desde cero como si yo fuera un aprendiz, de tal manera que ustedes lo puedan utilizar como guía para desarrollar su actividad. Revisemos el simulador.
Aquí yo ya lo tengo abierto porque pues tarda en cargar y como estoy en un horario de mucho tráfico se complica. Ustedes aquí le van a dar entrar y el momento que le dan entrar aparece esta interfaz. Básicamente es un curso a través de un simulador dentro de un entorno virtual de aprendizaje que es facilitado por Microsoft. Entonces, aquí nos dice que este es un curso de introducción a Access, es el Access básico. Luego en las semanas 3 y 4 accederemos a otro simulador. Aquí está el simulador que es para Access intermedio, o sea, para ver herramientas más avanzadas. Entonces aquí, para ustedes navegar en el simulador, simplemente utilizan estas flechas para avanzar o para retroceder. Cuando le damos a avanzar, no me dejó. Démosle entrar. Damos un poco de paciencia mientras carga. Entonces sigo explicando. En ese simulador, la idea es que ustedes desarrollen, o sea, estudien todo lo que ahí les facilitan de información y desarrollen las actividades interactivas que les van proponiendo y así van a aprender a utilizar Access, porque pues como toda herramienta, ya sea para programación, para diseño, para simulación, etcétera, se aprende cacharreándole, esa es la palabra. Entonces, aquí están los temas que van a estudiar en estas 2 primeras semanas. Lo van haciendo cada día pueden estudiar un tema. Entonces, simplemente ustedes aquí le dan iniciar lección. Aquí ya está cargando y aquí ya cargó la interfaz. Entonces, aquí el primer contenido, estos temas que acá navegamos. Ahora aparece la ventana inicial. Esperen porque, como la había visto previamente, listos. En muchos casos tenemos uno de los problemas más Aquí cotidianos al que nos inicia. enfrentamos en nuestra actividad laboral es el poder administrar la distinta información que manejamos continuamente. Información de los proveedores, de los pedidos realizados, de las facturas expedidas, de los clientes, etc. Bueno, básicamente lo que hace el bot, pues es leer lo que aparece en los recuadros azules. Entonces la idea es que ustedes le van poniendo atención a todo lo que él le tiene que decir. Yo voy a avanzar aquí rápido. En muchos casos, todo esto Access, además, como cualquier Listos. otra aplicación de Windows, Access se puede ejecutar a través de la pantalla o menú de inicio. Entonces, lo primero, pues era, lo primero que vimos ahorita son varias eh, rutas de navegación que les van dando explicando los temas y de qué se trata Access y para qué se utiliza, etcétera. Luego ustedes cuando llegan aquí ya van a llegar a un Pulsen el recuadro botón de inicio de Windows. rosado, que es donde ustedes ya les empiezan a dar las tareas para utilizar aquí en el simulador. Por que me está diciendo que abra Haz clic Windows en el icono de Access para abrir el programa. y aquí le doy clic a Access y aquí me va a cargar el entorno de aprendizaje. Ahora aparece la ventana inicial de Access. Bueno, aquí ustedes van a seguir navegando Desde y esta pantalla inicial podemos crear una nueva base de datos en blanco, así como utilizar alguna de las plantillas de Access para crear una nueva base de datos a partir de ella. bueno, aquí ya empezamos capítulo 2 y esa es la idea, que ustedes desarrollen todas las actividades, todos los temas que les proponen y así van a aprender a utilizar de manera eh, más profesional Microsoft Access para construir bases de datos y administrarlas también. Dicho esto, entonces, bueno, no voy a seguir aquí navegando por tiempo, pero ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, una vez ustedes ya, que estamos en el panel de navegación, una vez revisan la guía de aprendizaje, revisan el simulador, ya pueden revisar las dos actividades. ¿Listos? De la semana 1, primero es el cuestionario. Vamos a revisarlo. Le damos clic. Vamos a cerrar esto. Aquí aparece el cuestionario. Estos. Ustedes le dan aquí. Intento de prueba de conocimiento. Yo ya lo configuré para que tengan 10 intentos. Deben sacar mínimo 70 de 100. Si en el primer intento no lo logran, vuelven y repiten y repiten y repiten las veces que necesiten hasta que lo aprueben, hasta que saquen mínimo 70. Esto yo lo configuro así porque pues a mí no me interesa la nota, sino que aprendan realmente. Le damos clic
Esta calificación no la doy yo, la da el sistema. De esto es lo que yo sí doy la calificación es de los talleres y de los foros. Pero las evaluaciones siempre son a través del sistema y ellos les dan la calificación. Son bastantes preguntas, realmente son 21 preguntas. La idea es que ustedes em, seleccionan, hay algunas que son de falso y verdadero, otras de selección múltiple. Ustedes responden lo que aquí les parezca. Por ejemplo, aquí les están preguntando la excepción de una base de datos en Access. ¿Será XL? Esto obviamente ustedes tienen que mirar cuál de estas coincide con Access cuando se guarda en la extensión de un archivo. Supongamos que es esta. Yo le doy siguiente página. En el momento que yo le doy siguiente página, ¿qué va a pasar? Él no me dice si esto está bien o está mal. Lo único que él me va a indicar es que yo ya contesté la pregunta. ¿Cómo me lo dice? Aquí, porque quedó el cuadro sombreado en gris. Eso que me indica que esa pregunta ya la contesté. Ustedes siguen respondiendo todas las preguntas y cuando lleguen a la última, en este caso la pregunta 21, les va a dar la opción de terminar intento. Aquí está, vean, terminar intento. Yo le voy a dar acá terminar intento. Él me va a indicar que yo no he contestado todas las preguntas, que si estoy seguro de que quiero terminar el intento. Obviamente todo esto yo no contesté. Entonces aquí me está diciendo todas las preguntas que no he resuelto. Sí, le doy sí, enviar todo y terminar. ¿Está seguro? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese momento, cuando ustedes lean eso, o sea, le dan la opción de enviar todo y terminar, les va a aparecer una calificación, a qué horas entraron, cuánto tiempo duraron realizando. En fin, la idea es que esa calificación sea mínimo de 70 para que se apruebe y el sistema coloque una A. Como les dije, preciso estoy en una hora de mucho tráfico. Tengamos paciencia. Entonces ya cargó. Aquí obviamente nos muestra primero que la opción que escogimos no era la correcta. Segundo, por lo tanto, tenemos 0 de 100 y el resto pues no las contestamos. Entonces, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Estudiar con calma el simulador y así ya van a responder correctamente todas las preguntas. Aquí les va a dar la calificación. Cuando ya tengan 70 de 100 como mínimo, listos, la actividad finalizan y pueden seguir adelante ya con el taller. Aquí lo tenemos para la semana 2. Vamos a revisarlo. Recordar que aquí en la guía nos están diciendo que pide ese taller, ¿no? Crear unas tablas, trabajar en Access. Entonces yo voy a realizar todo lo que nos piden acá paso a paso. Este es el taller y por acá es que ustedes lo van a subir. ¿Listos? Voy a dejar aquí porque cambié el rol. Aprendiz para poder subir el archivo. Bueno, mientras esto ocurre, entonces vamos a abrir Access. Aquí yo tengo el vínculo para Access. Bueno, cuando carga acá, ustedes le van a dar clic aquí en base de datos en blanco. Le van a poner nombre. En este caso, recuerden que, ¿qué es lo que nos pide la actividad? Aquí nos dice que diseñar un modelo de entidad-relación, en este caso para un gabinete de abogados. Entonces, tener en cuenta que nos dice, se requiere almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un solo cliente. Del asunto se debe almacenar el periodo, fecha de inicio, fecha de archivo o finalización, el estado, así como datos personales del cliente al que le pertenece, documento, nombre, dirección, etc. Tenemos que crear las tablas y hacer la entidad de relación.
¿Listos? Recuerden que todo esto lo enseñan en el simulador para que ustedes lo estudien con calma. Sin embargo, yo lo voy a hacer aquí paso a paso. Entonces, aquí le vamos a poner un nombre. Yo le voy a colocar gabinete, desde el gabinete de abogados. Busquen en dónde lo quieren guardar. Yo lo voy a guardar en mi escritorio y le dan crear. Listos, automáticamente por defecto se carga tabla 1. Entonces, recuerden, si queremos crear un modelo de entidad de relación en Microsoft, es importante entender que una base de datos es como un archivador digital donde podemos guardar la información de una forma estructurada y organizada. En este caso, pues bueno, lo que vamos a hacer es crear el modelo. Obviamente no vamos a hacer bases de datos completas, sino un modelo para el gabinete de abogados. Entonces vamos a diseñar ese modelo de entidad de relación, que es un mapa que nos muestra esa información que vamos a guardar, cómo se conecta entre sí. Tener en cuenta que Microsoft Access es una herramienta que nos permite crear bases de datos de forma visual y sencilla. Es una forma muy fácil de usar, porque digamos que ya trae todos las plantillas o por lo menos preplantillas, llamémoslo así. Es mucho más rápido. Obviamente si ya tenemos que hacer trabajos más avanzados y muy dispendiosos, pues es mejor utilizar ya herramientas de programación, pero para una empresa normal y de operaciones normales, pues la mejor opción es Access, sobre todo porque hace parte del paquete de Office, ¿no? Bueno, entonces ya abrimos, creamos una base, ya la guardamos. Recuerden que la llamamos gabinete, ustedes la pueden llamar como quiera, guárdela donde quieran en su computador, que después ese archivo es el que van a subir a Sofía. Entonces, como aquí se crea esta tabla por defecto, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle ese nombre a esa tabla. ¿Listos? Aquí en ver le dan, clic aquí en ver, aquí aparece esta especie de formulario donde ustedes pueden colocar el nombre. ¿Listos? En este caso, recuerden que vamos a crear datos para clientes, entonces vamos a llamarla cliente y le damos a aceptar. Aquí queda el nombre de cliente, aquí ya nos carga un modelo de tabla. ¿Listos? Recordar que funciona, este tipo de tabla funciona más o menos como Excel, que tiene columnas, que lo que llamamos columnas en Excel, nosotros lo llamamos campos cuando hablamos de las bases de datos, y tiene filas, ¿sí? Que nosotros aquí la llamamos en Access registros. Entonces siempre trabajamos campos y registros. Cada columna representa normalmente un tipo de dato y cada fila representa un cliente diferente. Entonces, aquí lo que podemos hacer es que vamos a, bueno, aquí por defecto aparece ID, vamos a hacerlo al estilo de nosotros, vamos a colocar la cédula, aquí vamos a colocar nombre, aquí vamos a colocar dirección, aquí colocamos teléfono, perdón, teléfono y puede ser email. ¿Listos? Aquí nosotros vamos a decir el tipo de datos, entonces para cédula vamos a dejar número y lo demás lo dejamos como texto corto. Entonces ya creamos campos y registros para cliente. Bueno, ahora vamos a hacer, eh, a ver, ¿qué queremos? Queremos clientes. Ajá. Número de expediente. O sea que los archivos, los datos del cliente y los abogados para saber qué abogado lleva. Bueno, entonces vamos a crear un segundo. Ah, bueno, siempre importante, que no se me pase. Cuando ustedes terminan de, digamos, configurar el libro, siempre deben darle guardar, porque cada libro se va guardando por aparte.
¿Listos? O cada tabla en este caso. Se me da el lenguaje de Excel. ¿Qué es importante? Recordar que cada campo tiene un tipo de dato específico porque Access necesita saber qué clase de información va a recibir. Esto siempre es importante porque, por ejemplo, CC es un número porque solo contiene dígitos, no hay letras ni, o sea, símbolos alfanuméricos tampoco. Y cuando es un texto corto es porque solo tiene letras y palabras, pero no hay nada numérico. Recordar que este campo SS es importante porque es la información con la que vamos a identificar los clientes. Por lo tanto, ustedes ven esta llavecita aquí, si le doy clic, es clave principal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo escojo a quién le voy a dar clave principal, es decir, por qué información es que yo voy a llamar, o mejor, por qué identificador es que yo voy a llamar el dato de ese cliente, de esa persona, de ese abogado, de quien sea. Entonces siempre, si yo le doy por nombre y le doy clave, aquí pasa la llavecita. Si lo doy aquí en cédula, aquí va la clave principal, se llama eso, que es por cédulas que vamos a identificar o es el identificador de cada cliente. Por lo tanto, aquí dejamos la llave y es importante, lo hace con clic derecho, lo selecciona y queda clave principal y la llavecita aparecerá en la fila o en el registro que corresponda. ¿Listos? Para que tengamos en cuenta. Entonces ya configuramos todo lo de cliente. Vamos a crear una nueva tabla. Aquí le dan clic crear tabla. Aquí ya aparece la tabla 1. Recuerden que le damos aquí en ver. Y esa tabla la vamos a llamar asunto, porque es para saber qué información vamos a manejar. Asunto. Le damos a aceptar. Lo mismo, me carga esta tabla por defecto. Entonces, creamos esa tabla que va a guardar la información de cada caso o asunto jurídico que maneja gabinete de abogados o oficina de abogados, como lo queramos llamar. Cada fila de esta tabla representará un caso diferente. ¿Listos? Con sus fechas, estado actual y cliente al que pertenece. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a llamarlo a este primer dato, vamos a llamarlo número de expediente. ¿Listos? Perdón. Otra vez. Número, siempre con una linecita para la separación. Le raya el piso. Número de expediente. La fecha de inicio en la que inició ese caso, llamémoslo así. La fecha de finalización del mismo cuando sea que se dé. Fecha fin, vamos a llamarlo. Fecha fin. El estado, en qué estado se encuentra actualmente ese caso. Y importante, ¿a qué cliente pertenece? O sea, CC, porque recuerden que así es como estamos haciendo el identificador de los clientes. ¿Listos? Tener en cuenta que el número de expediente, tal como se dice, pues es un número. Aquí en fecha, este tiene un tipo de dato que es de fecha. Aquí está, fecha hora. Este también fecha hora. El estado es un texto corto y el código es un número, porque recuerde que la primera tabla, me devolví aquí, C es un número, entonces aquí C es un número. ¿Listos? Vamos a asignarle la llave o la clave al número de expediente, ahí se hizo por defecto. La clave principal, que quiere decir que cuando vamos a buscar la información aquí, va a ser por el número de expediente en la base de datos. ¿Por qué es importante? Recordar que CC cliente es el mismo tipo de número que teníamos en la tabla de cliente. Eso es lo que llamamos una llave foránea, o un FK, para que lo tengan en cuenta, que es el puente que conecta cada asunto con su cliente correspondiente. Recuerde que las bases de datos tratamos de hacer una relación de la información que tenemos entre distintos campos de información para poderlas llamar y relacionarlas. Entonces eso es lo que se llama una llave foránea y por eso tiene que ser importante lo que les dije ahorita, que el CC sea número y corresponda con el cliente.
También tener en cuenta, muchachos, que la fecha de inicio y la fecha de fin debe tener esta parte de la fecha hora, porque Access lo tratará con fechas reales, es decir, lo va a poner en tiempo real, permitiendo así calcular los tiempos, ordenar cronológicamente la información, pues bueno, que la persona que administra estos datos pues le quede mucho más fácil organizarlos. ¿Listos? Bueno, yo creo que con esto ya queda configurado. Vamos a hacer ahora el del abogado. Listos, tenemos un cliente, ese cliente tiene un expediente, un proceso que se está llevando. Necesitamos un abogado que se encargue de ese proceso. Entonces le vamos a dar aquí crear otra tabla. Recuerde que queda por defecto. Le damos aquí en ver para ponerle un nombre. La vamos a llamar abogado. Abogado, aceptar. Listo, ahí se crea la tabla por defecto. Está abogado. Ah, importante, algo que se me olvidó. Recuerden, cliente, guardar. Asunto, guardar. Abogado, tan pronto lo construyamos, guardar. Siempre importante hacerlo. Entonces, vamos a crear esa tabla para almacenar los datos de cada abogado de nuestro gabinete, de nuestra oficina de abogados, al igual que con los clientes, para que cada abogado tenga su propia fila de información y así sepamos qué casos se está llevando cada uno de esos abogados en la base de datos. Entonces, aquí en la tabla, ¿qué queremos de datos? Vamos a utilizarlo cédula. Vamos a llamar aquí cédula para ese abogado. El nombre. ¿Qué más? Teléfono. Teléfono. El email. Y la especialidad. Porque puede ser. A ver. Bueno, aquí no se especifica, pero bueno, los abogados pueden llevar casos civiles o casos de familia o, bueno, dependiendo del tipo de caso que se esté llevando, pues él tendrá una especialidad. ¿Listos? La cédula, recuerden que es un número. El nombre sí es un texto corto. Todo esto es texto corto, así que se deja así como está. ¿Listos? Vamos a dejar esta cédula como llave. Ahí ya está la llave por defecto. ¿Listos? Verificar siempre que esté la llave para saber cuál es la clave principal. Porque esto es importante. Recuerden que esta tabla es muy importante porque tiene una explicación frente a que cada abogado qué asunto se está llevando. Ese asunto puede ser atendido. Esto es importante porque hay una relación de muchos a uno o de uno a muchos, en fin. Un abogado puede llevar un solo caso o un caso puede llevar muchos abogados o muchos abogados pueden llevar un solo caso o muchos abogados pueden llevar muchos casos. Eso es importante en las llaves foráneas y en cómo se distribuye y se organizan las bases de datos. Em, entonces, tener en cuenta eso para poder distribuir y organizar la información. ¿Listos? Recuerde que solo estamos haciendo una estructura para que al futuro en esa oficina ya se puedan llenar todos los datos y cargar información ya real teniendo el modelo establecido. ¿Listos? Mm, Vamos a crear la última tabla que es para crear la relación entre el abogado y el asunto, o sea, el caso que esté llevando. Entonces vamos a crear otra tabla, la última. Lo mismo aquí cambiamos el nombre. La vamos a llamar asunto, sea asunto abogado, abogado, asunto. Llamamos el asunto abogado. Asunto, raya al piso, abogado. Para saber qué asunto está llevando cada abogado en el momento que hagamos la relación. Se carga aquí la tabla por defecto. Vamos a escoger qué información queremos asociar. ¿Listos? Por ejemplo, sabemos que aquí en asunto hay un número de expediente. Entonces aquí vamos a colocar número, número expediente. ¿Listos? Aquí escribí mal. Ya. Número de expediente.
¿Quién lleva ese expediente? Un abogado. Entonces, cédula, abogado. Y vamos a colocar cuándo, en qué fecha se le realiza la asignación a ese abogado. ¿Listos? Tener en cuenta que el número de expediente es un número, como lo dice su nombre. La cédula del abogado, las cédulas también son un número. Y la fecha de asignación como tal es una fecha hora. ¿Listos? Recuerden, fecha hora en tipo de datos. En este caso, sí necesitamos que tanto el expediente como la cédula sean llave principal. Aquí en este momento la llave solamente la tiene el expediente, pero necesitaríamos que la cédula también lo tenga. En ese caso, pueden con control seleccionar las dos, darle clic derecho, perdón, y dar clave principal, listos. Con control recuerde que teniendo presionado la tecla control, selecciono con el mouse las dos y le doy clic derecho y le doy clave principal para que ambas me queden con llave. Si lo intento hacer una por una, pues me va a poner esta o esta, pero no me las deja poner al tiempo. Con control y arrastrando el mouse, sí puedo seleccionar las dos y poner las dos llaves, porque eh, recordar que la combinación del expediente con la cédula del abogado es única. Esto significa que ese abogado no puede estar asignado dos veces al mismo asunto. O sea, aquí estamos diciendo que ya hay un abogado para ese expediente y listos. Él se va a encargar de ese proceso, así hayan otras personas que estén ahí, pero no pueden tener el mismo asunto. Esto nos ayuda a estructurar las bases y a no tener, digamos que, confusiones en la información y poner una condición. ¿Listos? Eh, y la fecha, pues también nos permite saber cuándo fue que se le asignó a ese abogado el caso en específico del que estemos hablando. ¿Listos? Entonces, bueno, ahí ya con eso construimos las tablas. No se les olvide hacer un repaso, ¿no? Cliente, guardar, asunto, guardar, abogado, guardar y asunto, abogado, guardar. Ya tenemos guardadas nuestras tablas. Ahora sí podemos crear las relaciones, porque recuerden que la actividad nos pidió crear las tablas, crear un campo para cada uno de los atributos, ya lo hicimos. Asegurarnos que tenga campo clave, o sea, la llavecita, ya lo hicimos. Crear las tablas de acuerdo a las relaciones de las entidades. Ahora tenemos que construir precisamente el modelo entidad-relación. Entidad-relación. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos las cuatro tablas creadas, vamos a conectarlas visualmente. Eso es una facilidad que nos da Access. ¿Listos? Así podemos coger esas tablas sueltas y crear la base de datos relacional. Las relaciones se indican en Access cómo se conecta información entre las tablas. Y pues con eso podríamos proteger la integridad de los datos. ¿Listos? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos aquí a las herramientas bases de datos, aquí en esta pestaña. ¿Listos? Y hay una parte aquí que dice relaciones. ¿Se la ven? Le vamos a dar clic. Y en ese momento, aquí nos queda un espacio de trabajo y aquí tengo cargadas las cuatro tablas. Abogado, asunto, asunto, abogado y cliente aquí a la derecha. ¿Listos? Entonces, cuando yo escojo cualquiera de ellas, las puedo arrastrar aquí al centro. ¿Listos? Por ejemplo, si yo quiero llevar como un orden, digamos, lógico, ¿cierto? Un orden establecido. Entonces, digamos que yo primero voy a pasar, no sé, cliente. ¿Listos? Entonces aquí le doy clic en agregar las tablas seleccionadas. Fíjense que de momento que yo seleccioné aquí cliente, le doy aquí abajo agregar, aquí me cargó la tabla. Cliente con los datos. Obviamente tenemos solamente la estructura porque no hemos llenado datos de clientes reales. Podemos escoger también, por ejemplo, bueno, asunto, abogado, asunto y abogado. Listos. Tenemos las cuatro tablas en este momento.
em, podemos hacer una organización de esas tablas, ¿cierto? Conforme nosotros veamos que sea la mejor manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar la tabla de cliente. Si yo la selecciono, se pone en amarillo. Entonces vamos a tratar de organizar un poco el espacio de esas 4 tablas. Podríamos coger, por ejemplo, esta tabla, ¿cierto? Y mirar si podemos organizarla mejor. Sí, aquí ya seleccionamos esto. Vamos a cerrar aquí, agregar tablas. Un segundo. Vamos a cerrar aquí, ya que tenemos relaciones. Cerré las ventanas, dejé únicamente las relaciones para que ya no configure más y pueda empezar a mover esto un poco. Vamos a dejar aquí cliente, asunto, abogado, y este aquí, asunto, abogado. Listos. El cliente tiene un asunto, del asunto hay un abogado que se va a encargar y aquí tenemos la relación para construir. ¿Listos? Vamos entonces a mirar cómo empezar a hacer las relaciones, que básicamente es escoger uno de los datos y empezar a hacer el relacionamiento. Por ejemplo, el cliente tiene aquí una cédula, ¿no? Y él va a tener un asunto, así que yo puedo arrastrar de aquí, aquí, y hacer una interconexión entre los dos. Le doy crear y aquí ya creé una conexión entre el cliente y cédula de cliente. Sin embargo, puedo eliminar esa conexión. Perdón, un segundo. Asunto. Ya. Listo. Elimino esa conexión, sí, porque vamos a darle un paso más. Vamos a coger aquí de cédula a cliente y le vamos a dar exigir integridad referencial para poder determinar, digamos, una dirección y una forma de interconexión. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, aquí sí ya tenemos un relacionamiento de 1 a infinito que me dice que la entidad relación está bien construida y que ese cliente tiene un asunto. Entonces aquí se conecta la cédula de ese cliente con la cédula de ese cliente y aquí tenemos un relacionamiento. Entonces esa sería, digamos, que la primera relación que nosotros vamos a tener. Ahora vamos a hacer una entre asunto y abogado. ¿Cuál sería la mejor forma? Podemos tomar el número de expediente, por ejemplo, del asunto y llevarlo al número de expediente con el asunto abogado. Le damos lo mismo, exigir integridad referencial, le damos crear y aquí ya creamos una segunda relación entre asunto y asunto abogado. ¿Listos? Luego vamos a crear una entre abogado y asunto abogado. ¿Listos? A esto lo podemos hacer ¿de dónde? Podemos hacerlo de cédula de abogado, ¿cierto? En este caso de asunto abogado, y hacerlo con la cédula de abogado, o sea, acá. Le damos lo mismo, exigir integridad referencial y le damos crear. Entonces aquí nosotros, vamos esto un poco acá, ya creamos un modelo de entidad-relación, cliente-asunto, asunto-abogado, asunto-abogado frente a
a ese cliente al cual ese abogado le está llevando un caso. ¿Por qué es importante esto? Y algo para tener en cuenta. Esa opción que le damos de exigir integridad referencial, o sea, cuando yo, si yo le voy a dar de aquí a aquí, por decir algo, bueno, ya existe una, pero cuando me dice aquí, exigir integridad referencial, ¿listos? Eso nosotros lo hacemos porque es una protección, es un sistema de protección. Eso hace que Access no permita que yo pueda crear o que se pueda crear un asunto con una cédula de un cliente que no exista en la tabla de cliente. Así evitamos errores, es decir, únicamente esa interconexión que yo hice es la que es válida frente a la información que aparece relacionada en esas bases de datos. Entonces, los símbolos que hice uno infinito que aparecen en la línea representan la cardinalidad, es decir, de que esa relación sí tiene datos y es correspondiente y coherente entre la tabla padre o la tabla inicial y el infinito de la tabla hijo, que puede tener muchos registros relacionados. ¿Listos? Entonces, una vez ya tenemos construido este modelo de entidad-relación, le damos guardar y ya tenemos construido lo que me pedía la actividad, que era construir ese modelo de entidad-relación. ¿Listos? Esto ya lo tengo guardado, ya puedo cerrar el archivo y me doy cuenta que aquí tengo el archivo guardado de Access en mi escritorio. Si yo lo abro, él me va a mostrar específicamente lo que yo ya construí cuando voy a ver las relaciones. O sea, ustedes le dan aquí herramienta de bases de datos, relaciones, que es lo que yo voy a revisar cuando abra sus archivos en Sahuna. Y voy a ver esto y así yo ya puedo calificar. ¿Listos? Ese archivo que ustedes tienen acá, pues lo van a subir a la plataforma. ¿Listos? Aquí, ¿en dónde? Aquí recuerden que estamos en la actividad. Taller práctico, tablas de bases de datos. Entonces ustedes le van a dar aquí agregar entrega. Aquí en agregar entrega, le van a dar acá agregar archivo, o le pueden dar aquí y elegir archivo. Voy a mi escritorio. Aquí está gabinete, le doy a abrir, subir el archivo. El archivo ya se carga acá. Recuerden, miren la extensión ACSDB. Recuerden para la pregunta que les aparece en el cuestionario. Le dan guardar cambios. Yo no lo puedo hacer porque soy instructor, pero ustedes le dan guardar cambios y ya con eso, y luego le dan a dar enviar. Después de guardar cambios, el archivo que ha guardado hay otra opción que sigue que le da enviar. Y así yo ya puedo calificar. Y con esto espero que haya quedado claro lo que debemos realizar, que no es difícil, es solo seguir un procedimiento. Cualquier duda, por favor, a través del foro de dudas e inquietudes, les agradezco su atención.